Bien, el día de hoy tendré el gusto de compartir con ustedes orientaciones para la siembra de árboles en el entorno urbano. Mi nombre es Luis Peñata y soy vicedecano de la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas de la Universidad Rafael Andívar. Las orientaciones generales eh, sobre las que les voy a hablar están basadas tanto en teoría como en práctica. Vamos a hacer un pequeño marco general en el que vamos a hablar de las necesidades del árbol en el entorno urbano. Pues la situación actual de la ciudad de Guatemala pues, es que es la más poblada del país, evidentemente, también de la región centroamericana y el Caribe. Somos el país más poblado en toda la región. Obviamente exceptuamos México, pero todo lo que es Centroamérica y el Caribe, eh, en toda esta área, Guatemala es el área del país más poblado y particularmente también nuestra ciudad capital es la más poblada. Y pues esto está relacionado o correlacionado al crecimiento en la urbanización, y esto tiene varios impactos ambientales, muchos evidentes, no nos vamos a ampliar tanto, pero vamos a destacar algunos puntos específicos como la impermeabilización del suelo, la generación de gases de efecto invernadero directamente por la construcción, también por la remoción de la cobertura vegetal que podría estar fijando algo de CO2, así como a través de la generación de otras necesidades de los pobladores, como energía y transporte, evidentemente. Pues este es el otro punto, no demanda de servicios vitales como agua potable, mencioné los otros dos, energía y transporte. También implica la generación de desechos sólidos, desechos de todo tipo, particularmente desechos sólidos. Eh, Obviamente, pues se utiliza un espacio que anteriormente podría haber sido natural para recibir. Bueno, y no es que recibir sea algo antinatural, sino pues que existe un cambio en el uso de, del suelo desde desde la perspectiva de las ciencias ambientales y agrícolas. Bueno, y pues el cambio más fuerte, más evidente en torno al tema que estamos tratando, pues es el obvio cambio o eliminación en algún caso de la cobertura vegetal, no solo de los árboles, sino de los arbustos y pues todo lo que depende de ellos y lo que vive sobre ellos, ¿no? Afectando inclusive la biodiversidad del suelo, etcétera. Hay otros elementos importantes, el cambio el flujo de los efímeros, la profundización del manto freático, entre muchos otros. Bueno, muchos de estos elementos que acabamos de mencionar podrían regularse con los mismos árboles, esto es curioso. Y bien, existe necesidad entonces de incluir al árbol en la planificación urbana y territorial, pero esto sabemos que no siempre sucede, no es un rasgo característico de eh, digamos, de la construcción en general en toda la ciudad, en todo el municipio, que se priorice la conservación de los árboles. Hay excepciones, por supuesto. Hay proyectos eh, bastante verdes, por decirlo de alguna manera, pero la generalidad no es así. En la generalidad no encontramos esos rasgos de planificación que incluyan áreas verdes, que incluyan al árbol como algo fundamental. Al menos es mi opinión. Bueno, si hablamos de los beneficios que obtenemos de los árboles en el entorno urbano, pues son muchos. A lo mejor no lo percibe igual una persona que vive en el área rural, en un ambiente más natural, pero a medida que vivimos en un entorno más estéril, que nos vivimos en la ciudad, pues son muchos los beneficios que podemos destacar.
Vamos a mencionar algunos. Pues reducción de la contaminación a su alrededor en general, porque absorben dióxido de carbono, coadyuvan en la remoción de otras partículas contaminantes del aire, como el polvo, por ejemplo. También favorecen dinámicas biológicas como la migración de algunas especies, de algunas aves, de algunos insectos, o se convierten en morada de algunas de las pocas especies de fauna que sobreviven en estos entornos. Evidentemente contribuyen al paisaje, a conservar el suelo, a minimizar la erosión, al absorber la energía del agua que llueve, al facilitar eh, la penetración del agua en el suelo, al reducir su velocidad, no solo a través de sus raíces, sino de la acumulación de materia orgánica sobre el suelo. También contribuyen a regular la temperatura y el microclima en general, esto es sumamente importante. Regulan también las corrientes de viento en algunos casos, al menos su impacto en el área habitada. Nos protegen, nos ayudan a proteger cuerpos de agua o cursos efímeros. Esto es sumamente importante, dada la topografía del municipio, y pues si se plantan y manejan apropiadamente agregan valor a las propiedades. Esto es curioso y es importante de mencionarse también. Esta es una fotografía aérea del municipio de Guatemala. Como pueden ver, toda la parte llana, el fondo del valle, pues prácticamente está cubierto ya sea con casas, centros comerciales, con todo tipo de construcciones. Podemos ver algunas reticulaciones verdes que corresponden a zonas inaccesibles, barrancos o áreas escarpadas. No todo lo verde son árboles, crecen otras plantas. Esta imagen pues ha sido tomada en época lluviosa, por lo cual el color verde pues es bastante, se distribuye bastante. Es importante mencionar que estas zonas, estas áreas escarpadas o barrancos, son ideales para sembrar árboles porque pues no se encuentran los mismos obstáculos que puramente dentro de un entorno constructivo, y sería prioritario utilizarlos. Aunque pues deberíamos tratar de promover que dentro de toda esa masa gris impermeabilizada, todo ese concreto, pudiéramos ver cada vez más árboles. Hay ejemplos, hay un esfuerzo importante de las municipalidades, no solo de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, sino también de San Miguel Petapa y de Misco por digamos, contribuir a un ambiente más verde, pero no es suficiente. Nos falta hacer mucho más. Bueno, como les mencionaba, algunos ejemplos de unas zonas bastante bien logradas es la Avenida de las Américas. Estos son árboles de matilisguate en plena floración. Cabe comentarse que estas áreas se barren, casi no hay acumulación de materia orgánica, ya se ven árboles raquíticos y están proliferando plagas como muérgagos o matapalos, que eventualmente, bueno, de ahí viene su nombre, ¿verdad? Matapalos, van a terminar mermando la población de árboles de esta zona. Aún esto bien logrado, pues requiere trabajo permanentemente, y aunque tiene momentos del año en los que se ve muy bien y es una masa forestal de las más importantes de la ciudad, aún ahí encontramos algunas amenazas y cosas que trabajar. Y pues esto nos hace poner en perspectiva el trabajo que vayamos a hacer cada uno donde vivamos. Pues no es solo de sembrar los árboles, hay que cuidarlos, hay que darles un manejo, hay que darles un mantenimiento, hay que tener en cuenta que los árboles en el entorno urbano no es sembrarlos y decir adiós. Siempre se va a requerir de alguna actividad para revitalizar el área donde están, para protegerlos, para cuidarlos, para que crezcan, y también para evitar los daños a la infraestructura. Es normal pensar en la planificación del plantado
manejo y el corte inclusive de los árboles cuando lleguen a ciertas tallas. Y bueno, el corte o la poda. Así que esto está absolutamente en el marco de, de lo que es el manejo de los árboles en el entorno urbano. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos mucho del árbol y de nuestro entorno urbano. Vamos a hacer algunas reflexiones en el marco de esta herramienta para poder tenerlas presentes al momento de, de lo que queremos en el corto plazo, que es reforestar algunas áreas. Y es que muchas áreas de la ciudad se inundan, debemos pensar en la ubicación donde vamos a colocar los árboles o el área que vamos a reforestar, considerando un ciclo anual. Lo que veamos hoy posiblemente no es el reflejo de lo que pasa a todo lo largo del año. Entonces esto es muy importante. Tal vez más que específicamente mencionar la inundación por el no drenaje o por el mal drenaje o por la forma de la infraestructura o por cuestiones coyunturales, hay que estar atentos para no hacer el esfuerzo de llevar árboles donde lo más seguro es que vayan a morir pronto. Hay que tener cuidado. Bueno, existe también un problema importante en cuanto al excesivo cableado eléctrico, bueno, y de diversa índole, no solo cables de energía eléctrica, de teléfono, de cable de televisión, de internet, etcétera. Cada vez hay más cables en muchas zonas de la ciudad y esto hace difícil colocar o poder emplazar los árboles con suficiente espacio para que puedan llegar a fijar una cantidad considerable de CO2 y o que puedan tener una vida bastante larga. Esto es importante, este tema es importante, tratar de minimizar el uso de cables, tratar de, como comités de vecinos, contribuir al ordenamiento de este tipo de, bueno, de esta situación y tener en mente el correcto emplazado de los árboles, no precisamente debajo de los cableados, porque ahí los condenamos a vivir poco. Muchas veces cuando empiezan a alcanzar los cables son objeto de podas no siempre bien hechas y esto implica que se infectan de diversas enfermedades y en poco tiempo pues llegan a morir. Esto hay que tomarlo en cuenta, es muy importante. Y pues si no se les realiza ningún manejo llegan a poner en riesgo inclusive, bueno, la infraestructura y en algún momento inclusive la vida de las personas, puesto que se hace sumamente difícil hacer una poda segura de las ramas y de los árboles que ya están totalmente entrelazando su, su rama, su estructura con el cableado de toda índole. Bueno, en general pues también sabemos que en el entorno urbano los espacios van a tender a ser estrechos. Eh, en las áreas, sobre todo en las áreas transitables, que son a veces aquellas en las que se nos hace más fácil ir a colocar un árbol. Muchos de nosotros pensamos en un árbol y lo queremos en la casa o lo queremos frente a la casa, entre la acera y nuestro muro, o algo así, o por donde corremos, por donde salimos en bicicleta, dentro de las colonias, etcétera. Pero tal vez lo mejor sería primero ver hacia áreas comunes, áreas con menos obstáculos. Creo que esa sería una buena estrategia. Obviamente el espacio no es infinito y si solo tenemos acceso a estos espacios estrechos, pues hay que usarlos con inteligencia. Todo se puede, pero no pensemos en tener una ceiba enfrente de la casa o en un patio de 2x3, ¿verdad? Entonces también hay que aterrizar sobre qué se puede hacer, sobre cómo se puede hacer para tener cada vez más árboles. Bueno, existen áreas verdes en la mayoría, si no en todas las colonias de la ciudad. Será rara la que no tenga ningún espacio que se denomine área verde, aunque de verde pues no tenga mucho, ¿verdad? Claro está. Y pues hay lo que ya les mencionaba, el gran número de barrancos, zonas de difícil acceso, pero ideales para sembrar árboles. Habrá que hacer coordinaciones con policía, con el ejército, con distintas organizaciones para poder realizar estas actividades de siembra. Inclusive ellos apoyan no solo con seguridad, sino a la realización de las actividades. Ya les mostraré algunas fotografías. Y bueno,
algo interesante saliendo de esto que es entre crítica y proposición. eh, Hablemos de otras cosas, también pues es importante mencionar que existen al menos 37 especies de árboles que crecen bien. Esto con base en un estudio que se hizo solo en la zona 9. Es posible que haya más especies, pero una zona como muestra, digamos que es bastante grande, sobre todo porque es una de las zonas donde más árboles hay. Eh, entonces esto es importante, es decir que hay variedad de árboles que crecen bien en esta zona y que ya se sabe cuál es su comportamiento en el entorno urbano, no hay mucho que inventar, es más de tomar el conocimiento y tener iniciativa y hacerlo. Este es el listado de los árboles, si se dan cuenta, el 100% de los árboles en este entorno, bueno, eh, hay dos casos que no, que equivaldrían más o menos a un 6%, 94% de los árboles pues son sujetos a podas. Entonces esto refuerza la idea que venimos construyendo, que no es solo de sembrar los árboles, sino que todos los árboles en el entorno urbano requerirán de algún manejo. Y podemos ver que tenemos desde árboles frutales como el aguacate, hasta mega árboles como araucarias, como las que se encuentran en el cementerio, los árboles grandes que están en el cementerio general son araucarias, ¿verdad? Tenemos distintos tipos de cipresa y ceibas, por lo regular asociadas a iglesias o a plazas. Tenemos muchos árboles nativos como el hormigo, pues como la misma ceiba, como el Costa Rica, aunque se llame Costa Rica, ¿verdad? Como Eugenia y ambos, que sería la manzana rosa, el matasano, el matiliguate, ¿verdad? Son especies nativas, hay otras más, pero también podemos ver algunas otras especies que son no nativas, ¿verdad? Entre ellas, pues ahí las especies de ficus, el farolillo, los eucaliptos, ¿verdad? Son especies que no son nativas. No las voy a mencionar todas, no se trata de hacer un resumen de especies, igualmente se les comparte la presentación, pero vamos a hacer una síntesis del trabajo que realizó este estudiante de facultad que se graduó en 2019, trabajo que hizo en 2018 que nos muestra 37 especies al menos. Algunas de las más frecuentes son el matiliguate, el magnolio, ¿verdad? Es decir, un nativo, un no nativo como el magnolio, ¿verdad? Ese no es un árbol nativo, ambos crecen bien. Creo que ya nuestro país y nuestra sociedad no está eh, por la labor de alienar un árbol, ¿verdad? La situación del ambiente en el mundo es grave, creo que no deberíamos ir en la línea de emitir políticas contra los árboles solo por no ser nativos. No son, bueno, sobre eso vamos a ir hablando más. La gran mayoría crecen bien, crecen sanos. La gran mayoría, 94%, son sujetos a podas. Es interesante que también es bastante frecuente encontrar daños a la infraestructura, ¿sí? Eh, Estos daños a la infraestructura se dan principalmente porque los árboles se siembran muy cerca de la infraestructura. He visto en algunos casos a la municipalidad ahuecando, es decir, haciendo orificios en las aceras para sembrar árboles, ¿verdad? Esto no es la mejor práctica, podrían mejor utilizarse macetas, sembrar arbustos o plantas pequeñas. Eso eventualmente va a dar un problema, sobre todo pues conociendo que nuestros sistemas de drenaje y de distribución de agua potable pues tienen muchas fugas, no son precisamente modernos. Entonces eso puede llevarnos a tener una crisis de agua, que si no es que ya está instalada. El agua potable cada vez es más escasa, cada vez se pierde más agua en su distribución por la deficiente tubería, y si la llenamos de árboles que van a romper o desviar o producir fugas, no es algo muy inteligente, ¿verdad? Entonces esto hay que tomarlo en cuenta, que no nos pase a nosotros donde vamos a ir a sembrar. La intersección con los cables pues es un fenómeno que se encuentra en toda la ciudad.
De hecho, en muchos lugares los árboles se alinean a los postes y al alinearse a los postes, cuando crecen, ¿qué van a encontrar arriba? Cables, ¿verdad? Eso ya lo saben. Hay que ser creativos para resolver estas problemáticas. Bueno, otro tema importante, el último que mencionaré de esta tabla, es que las alturas van desde árboles pequeños de 4 metros, 4.3, 3.2 metros de altura, ¿verdad? Hasta los 21 metros, pero el 21 es un caso, digamos, 21 y 18 son las ceibas, son las araucarias, ¿verdad? La mayoría pues están por debajo de los 18 metros. Podríamos pensar entonces en árboles de pequeños a medianos, y si no precisamente, digamos, si su tamaño no es precisamente su tamaño final, pues podemos pensar en que son las alturas en las que vamos a tener que hacer manejo. Es decir, prever que eventualmente vamos a necesitar equipo, ya sea mecanizado o manual, para realizar podas de manejo de árboles a estas alturas. Entre 4, 6, 7, 8 metros, 4, 8 metros. Creo que eso es algo bastante lógico, es algo que deberíamos prever si nos vamos a dedicar a hacer siembra de árboles constante. Bueno, constantemente, sí, correcto. Bueno, ¿qué más? Hay 4 cosas. Esta es una mesa que tiene 4 patas. ¿Cómo tomar una buena decisión para sembrar un árbol? Primero hay que tener claro el objeto. ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo de sembrar el árbol? Hay que analizar los espacios disponibles o el sitio. Bueno, a mí me puede encantar, yo quiero favorecer el ambiente con un árbol, digamos, con la mayor fijación posible de CO2 para purificar el aire, y pienso en una tremenda araucaria, pero el espacio disponible es pequeño, entonces tengo que hacer un balance y ver cómo maximizo el espacio. Y si se dan cuenta, estos dos elementos me ayudan a pensar en la especie y, y definitivamente tengo que pensar en qué manejo le voy a dar. Aquí les coloco una fotografía de un ciprés que yo sembré hace varios años, ya 10, 12 años. El objeto en este caso, pues esto es en el barranco que está atrás de mi casa, era repoblar de árboles un área que estaba totalmente deforestada y contribuir a la conservación de la diversidad de aves. Ahí hay pericos, hay chochas, hay ardillas, y pues ya se estaban quedando sin lugares para vivir, entonces sembramos varios árboles, aguacates, encinos, pinos, eh, cipreses, eh, para que tuvieran alimento las aves, ¿verdad? Entonces, las aves, las ardillas, sembramos coralillo, que es una especie que da unas frutas anaranjadas pequeñas que las comen mucho las aves, y pues ahora tengo el gusto desde mi ventana, esa fotografía la tomé desde mi ventana, de poder tomar una fotografía, y ya hay chorchas anidando ahí cerca, a pocos metros de mi casa. Hay que tener en cuenta entonces el objeto, el espacio disponible o sitio, las especies y el manejo que van a requerir. Bueno, objetos pueden ser muchos: ornato, conservar, aprovechar espacios yermos. Yermo es un espacio de baja fertilidad, como el que les muestro aquí en la fotografía. Eso es un relleno, es el del barranco cercano a mi casa. Ese pino pues lo sembré ahí porque era el espacio que había para aprovecharlo, para evitar pues si nos cae alguna rama. Posteriormente, si hay alguna especie de derrumbe, también tienden a ayudar en la contención de los derrumbes. Ahí cerca pues hay una cancha en la que juegan niños, un área para que jueguen niños pequeños, entonces ese muro puede representar algún peligro, por lo cual colocarle árboles cerca pues puede ser algo positivo a largo plazo. También, pues como había mencionado antes, otros objetos serían agregar valor, producir alimento, con árboles frutales, etcétera, minimizar contaminación, ruido, privacidad, otros, ¿verdad? Muchos otros. Bueno, en función de ese objeto vamos a seleccionar también las especies, y en función del sitio también se proyectan o nos permite entender qué arreglos topológicos se van a necesitar, es decir, qué distancias son las que deben haber entre los árboles, las estructuras, como los drenajes, las tuberías, las aceras, las calles, los postes, etcétera.
todo lo cual abonará al alcance de él o los objetivos. Siempre nos va a ir mejor si tenemos un objetivo trazado y siempre nos va a ir mejor si hacemos un balance de las 4 patas como estamos viendo. La primera pata pues es el objeto. La segunda pues es el espacio disponible. Obviamente yo puedo desear sembrar miles de árboles, pero para eso se necesita espacio. Y aparte pues este espacio va a tener ciertas características. No es lo mismo sembrar en un lugar yermo, o sea pobre, que en un lugar fértil, ¿sí? No es lo mismo sembrar en un lugar plano que un lugar que tiene pendiente. Ni es lo mismo sembrar en un sitio pedregoso que no pedregoso. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Me van a decir, por ejemplo, los eucaliptos son muy criticados, pero son los únicos que crecen en lugares yermos, o sea, pobres y pedregosos. ¿Para qué voy a ir a sembrar o a gastar una cantidad de recursos importante en comprar árboles nativos, tal vez inclusive hasta grandes, y los voy a llevar a un lugar yermo a que se mueran, a que pasen años y no levanten un centímetro, ¿verdad? Entonces hay que hacer un balance. Las casuarinas, por ejemplo, resisten altos niveles de contaminación de CO2. Si voy a sembrar cerca de la Roosevelt, ¿verdad? Si voy a sembrar cerca de la San Juan, si voy a sembrar en algún trébol, si voy a sembrar en un lugar donde transitan muchos vehículos, pues no sería lo más aconsejable un magnolio, no sería lo más aconsejable un níspero o un árbol de aguacate o un frutal. Lo más aconsejable serían especies que ya sabemos que resisten esa contaminación, como las casuarinas, por ejemplo. Entonces hay que pensar, en internet hay suficiente información sobre diversidad de especies para poderlas seleccionar. Yo les voy a ir dando algunos ejemplos como ahora mismo. Y pues desde luego la talla del árbol se va a ver condicionada, la talla del árbol se va a ver condicionada por las características del lugar, así como el área que tengamos disponible. Ya vamos a ver las distancias o el espacio que requieren los árboles para poder crecer adecuadamente sin ocasionarle daño a la infraestructura. Aquí lo vamos a ir viendo. Pues la especie es clave para alcanzar el objetivo trazado. De su adaptabilidad al sitio en el que estamos pensando y a las condiciones del ambiente, pues depende a aceptar o no el sitio para la siembra y determina el manejo que se le deberá brindar. Pues ya sabemos que hay especies que tienen copas abiertas, otros tienen copas cerradas. Algunos árboles sabemos que botan la hoja en una época del año, otros no botan la hoja. Por ejemplo, si sembramos liquidámbar, ya sabemos como parte del manejo que habrá que recoger las hojas al menos una vez al año si lo sembramos cerca de lugares, por ejemplo, donde hay drenajes, porque si no los va a tapar o si transitan vehículos, personas. Entonces, lo más apropiado pues va a ser que vamos, o lo más lógico es que vamos a necesitar como parte del manejo del árbol, eh, manejar pues esta biomasa que va a caer abundantemente en una época del año, y si queremos evitarnos y no tenemos la disponibilidad personal para atender esto, pues no sembramos árboles que sean caducifolios, sembramos árboles siempre verdes. Eh, por ejemplo, también pues ya sabemos que hay árboles que se adaptan mejor a condiciones donde hay humedad. Si estamos en un sitio donde hay acumulación de humedad, podemos sembrar árboles que crecen bien en suelos anegados, como el sauce y orón, por ejemplo. No vamos a sembrar ahí una ceiba que va a tender a morirse, ¿verdad? Por mencionar ejemplos. Bueno, esto es lo que ya les había mencionado antes, que personalmente creo que pues sí se debe dar prioridad o se puede dar prioridad a especies nativas. Sin embargo, pues el mundo y nuestra sociedad no debería discriminar los árboles por su origen, siempre y cuando crezcan bien y no representen un riesgo a la biodiversidad. De momento, pues yo, al menos yo, no conozco una especie de árbol que sea invasivo o plaga. Algunos árboles, como los que les he mencionado, que vienen de China o Australia, resisten altos niveles de contaminación, altos niveles de salinidad.
crecen en sitios de alta peligrosidad y pobres y en condiciones ambientales extremas, en las que pocos o tal vez ningún árbol nativo lo va a lograr. Entre ellos, pues, hemos escuchado que comúnmente le llaman torrelianas, son algunas especies de eucalipto, ¿verdad? Algunos de ellos muy bonitos, muy coloridos de sus troncos, como los que están atrás de los que están frente a Nacafé, por ejemplo, en la zona 14, son ejemplares preciosos, sembrados muy cerca de la infraestructura, pero para hacerles una referencia de que puedan conocer el tipo de árbol del que les estoy hablando. Algunas buenas prácticas que les puedo mencionar rápidamente, pues se consideran buenas prácticas todas aquellas que se han aprendido a lo largo del tiempo y permiten tener la certeza del éxito en la siembra y cuidar los árboles. Esto lo menciono porque ustedes pueden generar también su listado de buenas prácticas de acuerdo a lo que vayan haciendo en función del tiempo. Bueno, una de las primeras es sembrar en orificios grandes. Hay quienes pues siembran árboles que vienen en bolsas pequeñas y apenas abren un orificio del tamaño de un vaso pues para tomar agua estándar, por mencionarles un volumen, y eso puede ser muy poco para que un árbol crezca bien. Lo ideal es hacer orificios para la siembra grandes, por lo menos 4, 6 veces el tamaño de la bolsa en la que vengan o del contenedor en que se encuentren previo a sembrarse. Qué mejor si esos orificios los llenamos con una mezcla de materia orgánica y tierra 50-50. Puede usarse compost, puede usarse lombricompost, puede usarse cualquier tipo de abono orgánico que va a ser beneficioso. Además, pues tenemos el uso del yeso agrícola. El yeso agrícola es ideal para sembrar árboles en el municipio porque tenemos altos contenidos de arcilla. Tenemos suelos muy llenos de arcilla, muy duros, y el yeso agrícola pues tiende a aflojarlos y entonces los árboles crecen mejor. El agua pues penetra de mejor forma en estos suelos y eso implica pues un mayor porcentaje de prendimiento, o sea, sobrevivencia de los árboles, un mejor crecimiento. Bueno, otro tema es el endurecimiento de árboles previo a su siembra. A veces compramos los arbolitos en los viveros y se ven lindos, son tiernitos como lechuguitas y pues al sembrarlos y les da el sol se mueren. Entonces muchas veces en los viveros no hacen la práctica de endurecimiento porque los árboles dejan de verse bonitos. Endurecerlos implica dejar de regarlos por un tiempo, esperar que se marchiten ligeramente, no que se pongan café porque se mueren, pero sí que marchiten y pues ya después de eso los regamos. Ese proceso en el que ellos llegan al estrés de marchitar hace que todos sus mecanismos internos de sobrevivencia se activen y entonces cuando lleguen al campo ellos ya no deben pasar por un estrés previo a activar esos sistemas biológicos para sobrevivir, sino que ya los van a llevar activos. Entonces eso es muy importante. Y pues a lo mejor no se van a ver tan lindos, se les van a ver algunas hojitas con partes dañaditas, etcétera, pero van a llegar bien. Ahora, no quiero decir que los vamos a ir a sembrar marchitos, no. Después de marchitar los regamos y los cuidamos un tiempo más a que se recuperen. Después de esa recuperación los llevamos al campo. Bueno, otro tema que ya tenemos bien aprendido es que los árboles agradecen más un riego frecuente más que abundante. Es decir, si yo siembro arbolitos y los voy a regar una única vez y les aplico 2 cubetadas de agua a cada uno pensando que con eso ya sobrevivieron, falso. Mucha del agua escurre, mucha se evapora, mucha se pierde. Entonces los árboles necesitan más que una gran cantidad de agua en un solo momento, pequeñas cantidades de agua a lo largo de un tiempo largo. Por lo regular consideramos que los árboles ya pueden sobrevivir en nuestra experiencia cuando alcanzan, la gran mayoría, habrán excepciones, pero 1 metro de altura. Entonces si ustedes quieren estar seguros que encaminaron un árbol realmente hasta que él pueda crecer solito en un entorno urbano, que no es lo mismo que un entorno natural,
hay que llevarlo hasta 1 metro de altura. No les puedo decir si es 1 mes o 2 o 3 o cuántos, obvio 1 mes no, ¿verdad? Pero no les puedo decir cuánto tiempo, sino más bien hasta qué condición hay que llevarlo. Y pues si ya están grandes los árboles y vemos que en la época seca están sufriendo, pues el sentido común nos dice hay que aplicarles agua, ¿verdad? Eso son cosas que hay que hacer, que las dicta el sentido común. Otro punto es el encalado de los troncos muchas veces, y sobre todo si sembramos árboles en lugares pobres, yermos, entonces hay que encalar los troncos de los árboles para que no los penetren microorganismos tan fácilmente y los maten. Bueno, no quieren matarlos, no se alimentan de ellos, ¿verdad? Tal vez ese no era el término, pero el punto es que los microorganismos al encontrar un árbol raquítico de él se lo comen y el árbol se muere, ¿sí? Entonces hay que encalar los troncos de los árboles, aún de árboles grandes, sobre todo, como les digo, si están en sitios o lugares pobres, pedregosos, rellenos, ¿verdad? Donde ha habido corte de tierra, etcétera. Muy bien. Uso de protectantes solares. Hay ciertos productos que se venden a nivel comercial como protectantes solares para plantas, son baratos, muchos de ellos basados en una sustancia que se llama caolín, en un mineral que se llama caolín. Aplicarles antes de la siembra, eso pues es beneficioso, los árboles sobreviven mucho más. De igual manera, el uso de silicato de potasio, aplicando 10 gramos al fondo del orificio de cada árbol que sembremos. Este se vende como un polvo seco, pero tiene capacidad de retener agua, se vuelve como una gelatina ahí abajo en el suelo y conserva agua por más tiempo para los árboles y ayuda a que sobrevivan más. Bueno, otra práctica que ya tenemos bien conocida es pues que no conviene sembrar árboles demasiado pequeños. Cuando digo pequeños es de 10 centímetros de altura o menores. A veces apenas empiezan a nacer en las bolsitas los árboles y la gente de los viveros ya los está vendiendo. Esto es un interés comercial obviamente, pero llevar a campo un arbolito de 2 centímetros con una hojita, eso no va a sobrevivir. También hemos visto que la siembra de árboles frutales es muy bien vista por los vecinos en las diversas zonas de la ciudad, así que pues puede ser un camino a tener más árboles. Eventualmente si alguien se come una naranja o un níspero, que no sea motivo de pelear con la gente. Igual los comen, pueden ser comunales, los comen las aves, etcétera, ¿verdad? Entonces esto podría ser una buena alternativa, una alternativa solidaria inclusive en algún momento. También hemos visto que la siembra tardía es mejor que la temprana. ¿Por qué? Porque a veces cuando sembramos muy pronto, eh, la distribución del agua, sobre todo al inicio, ha sido muy agresiva en los últimos años. Se encharcan las áreas donde se siembran los arbolitos porque los suelos están compactados también, y si no usamos yeso tienden a morir. Entonces nos sirve más sembrar tarde, no directamente en mayo, ¿verdad? Sino a lo mejor finales de junio, julio por lo menos. Por lo menos. Muy bien. Si vamos a regar, lo ideal sería sembrar en agosto, septiembre y quedarnos regando. Sí. Otro punto es la necesidad del uso de tutores y vallado para guiar y proteger los árboles. Cuando hablamos de tutores, esto aplica sobre todo cuando los árboles van creciendo, ya sobrepasan los 20, 30, 40 centímetros y se empiezan a torcer. Les colocamos un tutor que puede ser una varita, un palo escoba viejo, algo, tiene que ser algo económico, fácil de usar, cañas, a veces que aquí en Guatemala crecen mucho cañas, sobre todo en los barrancos. Esas cañas se pueden usar para guiar el árbol, que no se quiebre. Hay que hacer un amarrado suave o utilizar un material elástico como piezas de nylon que se puedan romper, si no vamos a ir a desatar. A veces le ponen alambre y lo que pasa es que el árbol se parte. Entonces el alambre no es aconsejable, tampoco la pita, a menos que la vayamos a ir a quitar, porque eso termina partiéndole el tallo a los árboles. Y el vallado pues es colocar 2, 3 piezas alrededor de los árboles para evitar que puedan ser chapeados. Yo en más de alguna ocasión he trabajado en reforestaciones
Después viene el jardinero con la chapeadora, corta el pasto y se lleva los árboles. Entonces mucho cuidado con eso. Y pues la siembra de árboles, otra orientación fundamental fuera de lo estructurado que les he hablado, pues es una excelente actividad familiar. Con mi familia, con mi hijo hemos sembrado muchos árboles. Arriba a la izquierda sembramos plantas de café, paralelo a una cancha de fútbol dentro del condominio donde vivimos. Ahí van, es un suelo tan pobre, es un corte y relleno, ¿verdad? Entonces ahí vamos poco a poco, algunas van a sobrevivir y vamos a seguir resembrando. Y pues en la fotografía arriba en medio estoy con mi hijo sembrando unos pinos en San Marcos, ¿verdad? Aquí pues la situación es totalmente distinta, es un entorno pues prácticamente natural. Es una actividad que le deja algo muy importante a nuestros hijos, los invito a que lo hagan. Personalmente lo he gozado, lo he disfrutado y se lo recomiendo. Pues el resto de fotografías son de árboles nativos, lo que es positivo, pero son ejemplos también de los árboles que no debemos sembrar por su tamaño, son árboles muy pequeños. Arriba en la tercera caja de izquierda a derecha que se puede observar, la segunda que se ve completa, son árboles de morro en su mayoría. Esto es para áreas secas. Abajo pues vemos, abajo a la izquierda y derecha son arbolitos de pino, ¿verdad? De pino, pero aún muy pequeños para ser sembrados. Bueno, ¿qué otras orientaciones? Pues lo ideal es que pudiéramos hacer un plano, que pudiéramos simular el crecimiento de los árboles, que pudiéramos diseñar nuestras áreas verdes para ser exitosos, para garantizar lo más posible el éxito de una reforestación. Y no solamente con árboles, digamos, grandes o altos, sino que también con las plantas que podemos sembrar ahí abajo, arbustos, y hacer, digamos, escenarios bastante naturales, inclusive propagando las especies que ya se pueden encontrar en los mismos terrenos a los que vamos a tener acceso. Estos son estudiantes de maestría de agroforestería tropical de Alta Verapaz. Pues ellos hacen diseño de sistemas agroforestales, de árboles. El mismo concepto aplicaría. Hay software gratuito para diseñar el plantado de árboles, ¿sí? Software gratuito como el que ofrece el CATI, es público en internet, lo pueden buscar. Y bueno, hacer sinergia con instituciones, esto es necesario, sobre todo si vamos a ir a zonas donde, pues digamos que ya serían periurbanas o barrancos, tal vez en lugares que pueda haber peligrosidad. Hay que hacerse acompañar de la autoridad, hay que hacerse acompañar de las instituciones que promueven y que colaboran para realizar estas actividades. Esta es una reforestación organizada por la docente que ven ahí en esa fotografía, la ingeniera Nadia Mijangos, con apoyo del Ejército de Guatemala, ¿verdad? Y bueno, ustedes me dicen, mire, yo no puedo ir a un barranco, todos podemos colaborar. Esto es adentro de las oficinas de una empresa en la zona 14, tienen café y árboles de sombra de café muy cerca de un muro. Sin embargo, vean el manejo. ¿Sí? El manejo es más constante. A medida que nos acercamos más a la infraestructura, a medida que tenemos menos espacio, el manejo debe ser más intenso, ¿verdad? También por ser áreas más pequeñas, pues aunque el manejo es más intenso, pues son cosas que nosotros podríamos hacer como parte de nuestra actividad, de nuestro día a día. Y bueno, si algo es importante para nosotros, le dedicamos tiempo y le dedicamos un espacio en nuestro presupuesto, ¿sí? Entonces, si algo me interesa a mí realmente, le doy tiempo, me dedico, le destino fondos. De otra manera, pues pensar que vamos a revertir la situación ambiental del mundo será imposible. Importante sí, pero ¿qué hago? Nada. ¿Cuánto tiempo doy? Nada o poco. Y dinero menos. Entonces, así no se logra nada. Si yo tengo 1 metro cuadrado, pero va a ser 1 metro cuadrado verde en mi jardín, le voy a dedicar tiempo, le voy a dedicar esfuerzo. Eso es lo que vale la pena. Los insto a que lo hagan. Y bueno, pues acá les muestro cerca de un caminamiento y abajo de cables, pues la siembra de unos árboles preciosos de pino. Y en este caso el que está enfrente de las flores rojas es un árbol de pito. Eh, pues es una lástima, ¿verdad? Tener árboles tan lindos, bien en un área que se veía con bastante potencial,
pero que justo se sembraron abajo de los cables del tendido eléctrico. Esto eventualmente va a ser un problema. Hay que tener cuidado con ello. Y bueno, estos son ejemplos. A veces cuando uno dice vallado, la gente se imagina algo muy difícil, pero vallado puede ser algo tan sencillo como colocar alrededor de un árbol lo que estamos viendo acá, materiales que hay mismo sobre el terreno, prácticamente sin costo, pero que evitan que a la hora que alguien pase los machuque. Nunca falta el despistado, el que lleva un perro y se pasa llevando el arbolito recién sembrado, sin intención pues, pero que lo ocasiona. Entonces esto es ideal hacerlo sobre todo en lugares donde pasa mucha gente o donde hay jardineros que usan chapeadores. Y bueno, algunos lineamientos generales que podríamos sintetizar entre lo que hablamos y otros factores de sentido común es pues que se debe tener claro el objeto de la siembra de los árboles. Sembrar solo por sembrar un árbol que no sé ni siquiera qué es, que no sé cuál va a ser su talla, que no sé qué implicaciones va a tener en un área, pues digamos que limita las posibilidades de tener éxito en que sea un árbol que crezca por muchos años. Bueno, no sembrar bajo las líneas de cableado o sobre o cerca de tuberías de ningún tipo. Esto es clave, sobre todo en el área urbana. Recuerden. Procurar un diámetro de 3 metros alrededor de los árboles que estén libres de obstáculos como muros, aceras, cajas de contador, paso de tuberías y a 5 metros de posteado de cualquier tipo. Posteado de cualquier tipo. Bueno, no permitir que los árboles excedan en altura el 100% de la altura de las construcciones cercanas. Idealmente que se planifique su siembra distanciando 100% de su altura final conocida en la zona lejos de la construcción, porque en caso caiga el árbol no le cae encima a una casa. Ese es uno de los elementos, digamos, de planificación más importantes. Por supuesto que esto es sujeto al manejo. Ahora, ¿por qué no debemos permitir que los árboles excedan la altura de las construcciones? Sobre todo en vivienda y sobre todo si está hecho de lámina. Porque a la hora de un viento, si el árbol se excede la altura de las construcciones, el viento puede llegar a ocasionar en algún momento que se fracture el árbol, que se quiebre y que caiga sobre las viviendas. Y eso puede ser peligroso. Sobre las viviendas, los vehículos y las personas. Entonces hay que tener mucho cuidado y pues recuerden este concepto general. Mientras más cerca voy de una vivienda, de una infraestructura, más manejo. ¿Verdad? Entonces más podas voy a tener que hacer para tener, en vez de un tallo gordo o grueso, varios delgados, para no tener ramas que vayan a caer sobre los árboles en la época de lluvia. En la época seca yo estoy atento y los podo, como dice ahí, podar en época seca, ¿verdad? Bueno, sembrar tarde, julio, por ejemplo, es un lineamiento bastante general. ¿Qué más podemos agregar? Los árboles en el entorno urbano se planifican en cuanto a siembra y corte en algunos casos. Sí. Si los árboles exceden, digamos, las tallas que consideremos seguras o se inclinan más de 30 grados, dependiendo de la forma natural de cada árbol, hay algunos que su forma natural es erguida. Si se tienden más de 30 grados ya representan un riesgo. Y sobre todo si son árboles que puedan ser altos y pesados, pueden ser un riesgo para la vida de las personas y pueden ser un riesgo para la infraestructura. Entonces esto hay que tomarlo muy en cuenta. Aquí les muestro un ejemplo. Esto es en la zona 9, ¿verdad? La iglesia de Urrita pues tiene unos árboles muy lindos enfrente. Si se pueden dar cuenta, los cables atraviesan el árbol, ¿verdad? Entonces eso es algo indebido. Lo han llegado a dejar así porque es tan difícil hacer algún manejo que pues hasta que se rompa y dé problema algún cable irán a realizar algo. Si esto lo pudiéramos planificar de mejor manera, sería ideal. Otra mala práctica es pues que en el arriate tan pequeño hay apenas pocos centímetros entre el tallo de los árboles que sembraron y la infraestructura. Poco a poco se va a ir levantando esa infraestructura
O bien, si está planificado podar los árboles posiblemente dentro de unos 3, 4 años máximo, pues entonces sí está bien. Entonces sembramos otros, digamos, en medio, a la distancia media de la que se encuentran estos, y eliminamos todos los demás. O lo vamos haciendo paulatinamente, los que vayan engrosando más rápido se eliminan primero y vamos sembrando otros, ¿verdad? Esa sería una forma de convertir esto que ahora mismo pues estaría mal, o porque no conozco la planificación posiblemente, digamos las ideas que se necesitarían para que esto funcione bien. Ahora pues, por otro lado, como pueden ver, en algunos casos ya las palmeras y algunos árboles ya exceden el alto de las edificaciones. Entonces ya están sujetas de un manejo preventivo para evitar cualquier daño a la infraestructura, ¿verdad? O poner en riesgo la vida de una persona. Pues bien, en este caso hablamos que la altura de poda de los árboles cerca de las viviendas sería el alto de la vivienda. Este gráfico lo ejemplifica fácilmente. Ahora, la distancia al inmueble ODI debería ser igual al alto de la poda, para en caso caiga el árbol no alcance la infraestructura, especialmente si las casas son de techo de lámina. Hay que tener mucho cuidado. En este caso, pues vemos a la derecha la altura de una persona con respecto a lo demás, para que tomemos una idea de qué estamos hablando. De izquierda a derecha, pues lo negro representa una calle o un camino. No importa si es asfaltado o no, eso no importa, siempre hay que dejar la distancia, porque en caso decidan asfaltarlo, que el árbol quede bien emplazado y que pueda vivir y crecer por muchos años. La distancia sería del borde de la calle o camino 5 metros a la mitad del tallo. Si seguimos en el sentido de izquierda a derecha, serían otros 5 metros del árbol a los postes, o sea, paso de cables. No necesariamente al poste en sí, sino a la línea por donde van los cables. Es decir, que en ningún caso debería traslapar el árbol con los cables. Después, si avanzamos, vemos una acera. Del árbol a una acera de paso peatonal deberíamos tener 3 metros al menos. Y esto es para árboles pequeños a medianos. Es decir, de pequeños a medianos podemos mencionar, pues, o tal vez para no decir especies, digamos árboles que vayan a tener una altura hasta de 8 metros, ¿verdad? Previo a poder recibir algún manejo, que en algún caso lo necesitan, un manejo como una poda. Entonces esos 3 metros igual para una acera, para una tubería ejemplificada por un círculo azul, o una caja o contador de agua ejemplificada con un cuadrito azul. De igual manera, del centro del árbol a un muro perimetral estaríamos hablando de 3 metros de distancia para no afectarlo, para minimizar las posibilidades de afectar un muro perimetral. ¿Sí? Aproximadamente pues se guarda una escala de las medidas que se están dando, de las cotas, de las pocas cotas que se están colocando con eh, con la proporción o medida de las personas. Pues esto es bastante aproximado. Y bueno, vamos finalizando. Los invito a que participen en el programa Adopta un Árbol de la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas de Landívar. Pueden solicitar sus árboles 5 por persona máximo al 2426-2545. Esto mientras tengamos existencias en el vivero agroforestal. Ya estamos empezando ahora mismo en mayo y posiblemente lleguemos hasta julio aproximadamente. Aquí pues les muestro una fotografía abajo a la derecha donde germinamos nuestras semillas y producimos nuestras plantas de diversas especies. Ahí se ven germinando cedro de montaña, árboles de leucaena y de morro, están muy chiquitos, ¿verdad?
y pues la persona que aparece ahí es el encargado de ese vivero, el ingeniero Edgar García. ¿Dónde más pueden conseguir árboles? En la municipalidad de San Miguel Petapa, que tienen muchos y tienen algunos muy grandes. Sería ideal si necesitan ya un árbol grandecito para una plaza, un parquecito, que lo puedan gestionar ahí. Aunque no lo siembren en San Miguel Petapa, se los dan. También la municipalidad de Guatemala, bueno, se los dan, ¿verdad? Yo no trabajo ahí, pero nos han tratado también y han sido tan abiertos que no dudo que sean una buena posibilidad. También la municipalidad de Guatemala tiene un vivero forestal, el INAV. También el INAV, pues el Instituto Nacional de Bosques, también tiene un vivero y recibe donaciones para repartir, tal como hacemos nosotros, principalmente de la empresa Cementos Progreso. A todos ellos muchas gracias porque nos han dado árboles para alimentar nuestro programa, además de los que logramos producir con nuestros propios recursos. Así que pues les agradezco muchísimo su atención, les dejo mi teléfono, les dejo mi correo electrónico y les dejo un código QR por si desean seguirme en LinkedIn, una red social en la que publico informaciones y pueden seguirme la pista, lo que hago y trabajo en la facultad y a título personal. Yo soy un amante de los árboles, todos los años siembro muchos árboles, promuevo la siembra de árboles a través de todos los recursos que quedan a mi alcance. Así que pues acá les dejo cómo contactarme y pues esa fotografía es vertical. Por supuesto que amo los árboles, pero no podríamos pensar en tener uno como este en nuestra casa, ¿verdad? El entorno urbano es distinto a una selva, a un entorno natural. Vamos a tener árboles o vamos a procurar posiblemente árboles relativamente más pequeños y vamos a planificar desde su siembra posiblemente hasta su poda o su corte. Eso es tal vez le parecerá contradictorio a alguien, pero es la verdad. Hacerlo de una forma organizada trae beneficios para todos. Y pues espero que este video haya sido de su agrado y que resulte provechoso para ustedes. Muchas gracias.